Bien, entonces continuamos con la última sesión del curso de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Solo para recapitular, también hemos revisado que este último tema que hemos visto, que es el artículo 47, que es un artículo bastante, digamos que involucra, o perdón, consolida todos los demás artículos. Acá como que está la consolidación de los demás artículos expresado en términos generales. O sea, cuando uno quiere implementar la ley orgánica o auditarla, acá uno puede revisar si cada uno de estos ítems de este artículo 47 han sido realmente cumplidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos revisado ya los 15 ítems, perdón, del artículo 47, que nos habla sobre las obligaciones del responsable, del encargado de datos personales, ¿no? Hemos revisado cada uno de esos puntos y estamos verificando que en realidad es como que un consolidado de todos los artículos y además, reitero, estamos comprobando de que la ley orgánica efectivamente, pues, está tomando como base la ISO 27001 y la ISO 29100, ¿no? Bueno, entonces, también hay que tener en cuenta, como lo he dicho anteriormente, es que el encargado de tratamientos tiene las mismas obligaciones, y aquí mismo la ley lo dice, ¿no? Dice, el encargado de tratamiento de datos personales tendrá las mismas obligaciones que el responsable de tratamiento de datos personales en lo que sea aplicable de acuerdo a la presente ley y su reglamento. Entonces, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Estos 15 ítems también aplican, digamos, también a los encargados, ¿no? Eso es suscribir contratos, ¿no? De confidencialidad, designar un delegado, permitir la realización de auditorías, ¿no? Inclusive en los contratos se puede poner, digamos, un responsable como un encargado, por ejemplo, un servicio de courier, un servicio de cobranza, se puede poner, ¿no? De que el responsable puede realizar auditorías inopinadas en el delegado. Esto con el fin de asegurar que el encargado está cumpliendo con los controles de seguridad que exige la ley de protección, ley orgánica de datos personales, ¿no? Eh, Recuerden también de que es como que, por ejemplo, con un tercero que contrate la empresa, se le pone por contrato, ¿no? Que se le va a hacer una auditoría inopinada, entonces en cualquier momento el delegado de datos personales del responsable puede hacer una auditoría, un monitoreo, una revisión, una solicitud del estado de seguridad de los datos personales que se le ha entregado al servicio de cobranza. Y eso no debe ser, digamos, digamos, muy complejo, muy difícil de implementar por el lado del encargado, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice. Y es más, eso es lo mismo que haría el auditor representante de la autoridad. Por aquí dice, ¿no? Permitir y contribuir a la realización de auditorías o inspecciones. Es decir, tanto el encargado de tratamiento como el responsable de tratamiento, ambos deben permitir que un auditor, obviamente acreditado, representante de la autoridad, pueda realizar esas inspecciones, auditorías para validar si efectivamente se está cumpliendo con los lineamientos, las directrices de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bien, entonces eso es cuanto a estos 15 puntos del artículo 47, y hemos comentado sobre eso, el detalle. Ahora vamos a ya a la última parte. ¿Cuáles son las amenazas, no? Hace un momento hablaba el tema de las amenazas, ¿no? De los riesgos, ¿no? ¿Por qué es importante identificar los riesgos? Bueno, lo que pasa es que
los datos personales que finalmente está en un documento impreso, o de repente está en un Excel, o de repente en una base de datos, donde quiera que esté, incluso puede estar en una hoja de registro de entrada y salida de personas con su vehículo, ¿no? A veces la zona de vigilancia, ¿no? El personal de vigilancia tiene como que un cuaderno donde anota la entrada y salida del personal visitante, ¿no? Eh, o el personal mismo interno que tiene un auto, ¿no? Que ingresa, digamos, al estacionamiento, ingresa con su vehículo, entonces ponen una columna nombre y apellido, otra columna placa del vehículo, otra columna hora inicio, hora fin, ¿no es cierto? Y otra columna donde dice el número de documento de identidad, ¿no? Número de cédula. Y a veces yo he visto que eso está en un cuaderno, ¿no? Está en un cuaderno, en una hoja, incluso a mano, ¿no? Van anotando con lapicero. Y después eso lo vuelcan, digamos que eh, lo registran después en un sistema, ¿no? En una aplicación, ¿no? Esa aplicación que finalmente estos datos que va guardando eh, lo registra en una base de datos, ¿no? Ya automatizada. Eh, pero vemos que los datos personales están tanto en ese cuaderno, en esa hoja que se ha escrito a mano, como también en esa aplicación, en esa base de datos, ¿no? Eh, Ambos formatos, ya sea en formato impreso que han escrito a mano o formato automatizado, ¿no? Una aplicación, ambos tienen sus correspondientes amenazas. En el caso, por ejemplo, en el caso de una aplicación que tiene una base de datos automatizada, ¿no? Como por ejemplo lo hemos visto en Joinius, es un registro, es una web donde uno registra sus datos, pero finalmente esos datos se guardan en una base de datos, valga la redundancia. Hay amenazas a los datos personales, ¿no? Algunas de esas amenazas también tenemos que tenerlas en cuenta porque son las que hoy en día están es bastante difundido, es masivo y es muy común ver esos ataques, ¿no? A veces hay personal que guarda un Excel, trabaja, no sé, pues el registro de clientes y está trabajando en su equipo. ¿Qué pasa si ese equipo no tiene un antivirus, un antimalware? ¿No? Acá, por ejemplo, en este primer caso, una de las primeras amenazas que es el código malicioso, ¿qué cosa podría, pues, amenazar a los datos personales, ¿no? Pues un troyano, un malware, un ransomware, ¿no es cierto? Si es que ese equipo no tiene un antivirus actualizado, no tiene un anti-malware actualizado, o el sistema operativo es obsoleto, imaginemos que es un Windows 7, ¿no? El Windows 7 sabemos pues que ya no se utiliza, ¿no? Windows 7 hace como 7 años más o menos ya no tiene soporte. Sin embargo, todavía hay empresas que utilizan Windows 7, Windows 8, ¿no? Entonces, esa es una amenaza. Bueno, si tenemos sistemas operativos obsoletos, si tenemos equipos sin antivirus, o ya antivirus ya desactualizado o ya sin licencia, es una amenaza. Porque puede infectarse un malware y ese malware puede infectar los archivos, hacerlos ilegibles o alterarlos o borrarlos, ¿no? O incluso hacer una copia y llevárselo a un lugar remoto en el mundo, ¿no? Esa es una amenaza, por ejemplo, ¿no? Que haya código malicioso, malware, que se instale producto de las malas prácticas de navegación de Internet en el equipo, ¿no? A veces hay usuarios que tienen acceso a Internet y abusan de su acceso a Internet, descargan música, descargan videos, y esa música, esos videos, pues internamente tienen un malware embebido. Y ese malware embebido es el que va a ocasionar una amenaza a los datos personales, ¿no? Porque puede infectar los archivos que contienen datos personales. Otra amenaza es la disponibilidad. La disponibilidad se refiere a eh, qué tan oportuno es que los datos personales estén disponibles para quien lo necesite.
Típicamente, por ejemplo, tenemos una aplicación web, ¿no? Teníamos Joinus, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación. ¿Qué pasa si esta aplicación, la aplicación que tiene Deloitte, resulta que en algún momento resulta que está, pues, sale fuera de línea, ¿no? Está fuera de línea, fuera de servicio. ¿Cuántos negocios se perderían, ¿no? ¿Cuántos negocios se perderían por hora? ¿No es cierto? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, toda empresa está sujeta a eso, lamentablemente, está expuesto a eso. Por ejemplo, el negocio de Joinus, este es un negocio, ¿no? Finalmente es un negocio. Entonces, ¿cuánto daño podría producirse por hora, por negocio? Imagínense un banco, una financiera que tiene su página web y que en un momento u otro esa página ya no está disponible, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una página, imagínate que es un login de un banco, uno hace operaciones por home banking para pago de servicios, pago de consultas, etcétera, y ya no está, ¿no? Esa es la indisponibilidad que puede causar, por ejemplo, debido a un ataque, debido a un hackeo, ¿no? Que esta información, imagínense que ya no esté. Uno pone este portal, esta dirección web y ya no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se ha dado de baja, ha recibido un ataque de denegación de servicio. Ya no sé, esta aplicación web ya no puede recibir las solicitudes de ingreso de datos en este formulario, ¿sí? Eso es una amenaza a la disponibilidad. Entonces, y el tema se hace más crítico si es que es una aplicación, pues una aplicación que está, digamos, una aplicación que maneja, por ejemplo, datos bancarios. Imagínate una clínica, un hospital de salud, una entidad del Estado, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces, eso se hace más crítico. Entonces, hay herramientas que utilizan los atacantes, los ciberdelincuentes, en donde comienzan a generar múltiples solicitudes de negación de servicio. ¿Para qué? Como su nombre lo indica, denegar el servicio, ¿no? Hacerlo indisponible. O también puede pasar de que sea un sabotaje interno, ¿no? Alguien de la propia empresa comete un sabotaje, hay una colusión entre personas y pues hacen que la aplicación se caiga, ¿no? No esté disponible a los usuarios. Entonces imagínense esas empresas que tienen aplicaciones web que hacen negocio en línea, ¿no? Por ejemplo, un portal de compras y ventas digamos, en línea, de ropa, electrodoméstico, ¿no? Esos malls que existen actualmente, ¿no? Imaginemos que ese portal web ya no está, ya no existe, por una hora, 2 horas, 3 horas. Comencemos a pensar cuánto dinero pierde la empresa por hora, ¿no? Entonces, o peor aún, cuántas quejas, sanciones, multas va a haber de los titulares de datos personales porque esa información ya no está, su información ya no está. Imagínense que justo queremos ingresar a una clínica y agendar una cita con nuestra cuenta de usuario y contraseña y vamos a la aplicación y ya no está, ¿no? Esos son amenazas a los datos personales porque ya los datos personales no van a estar disponibles, ¿no? En el caso del código malicioso, estos magos lo que van a hacer es pues, infectar los virus y hacer pues, que esa información sea accedida de forma remota. A un hacker se lo puede llevar de otro país del mundo y va a obtener acceso a los datos personales como de clientes, de pacientes, de trabajadores, ¿no? Eso también es una amenaza a la privacidad de las personas, como ya hemos analizado anteriormente, ¿no? Ahí es donde se aplica, pues, el impacto de la privacidad. ¿Qué impacto de la privacidad tiene estas amenazas? El otro es obtención de información, es el sniffing, ingeniería social, ¿no? Los atacantes envían hoy en día mucha ingeniería social, ¿no? O sea, correos electrónicos, envían mensajes SMS, envían información falsa, ¿no? Fraudulenta, falsa, para que los usuarios, los titulares de datos personales caigan en esa simulación, en ese ataque y pues el objetivo de esos ataques de ingeniería social es obtener datos personales para después suplantar a las personas, ¿no?
Eh, un típico caso es, por ejemplo, estos correos phishing, ¿no? Que llegan de los atacantes a los correos de los usuarios, ¿no? Haciéndoles creer que es una entidad confiable. O se hacen pasar por una entidad confiable, ¿no? O por la propia empresa, alguien de la propia empresa. Entonces, esa obtención de la información, esa ingeniería social, ataques de ingeniería social, hoy en día es muy común, ¿no? Y es más, funciona mucho mejor que esos ataques por malware, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido del correo que se le envía a la persona o el contenido del mensaje SMS que se envía a los usuarios es bastante real, ¿no? Es un documento, es un documento, es un archivo, es un mensaje falso, pero parece tan creíble, tan real, que capta la curiosidad de los titulares de datos personales. Entonces le dicen, no, mira, has recibido un premio de un, no sé, pues un televisor, un carro, qué sé yo, haz clic en este enlace. Y cuando hace clic en ese enlace, la aplicación le pide, pues, uno de dos, o le pide un ingreso de datos personales que el usuario va a poner porque es su página real, o al hacer clic está descargando un malware que obviamente se está descargando en segundo plano. Cuando digo segundo plano, quiere decir que el usuario no lo va a ver. Se ejecuta invisible, por decirlo así, ¿no? Es transparente para el usuario. Entonces, eso es también un ataque en general social hoy día muy común, ¿no? O cuando se le envía un mensaje SMS, ¿no? Se averigua en tu número celular y envían un número, envían una historia y un contenido para que los usuarios pues den clic a un enlace, ¿no? Mira, hay una comunicación urgente del jefe de tu empresa y saben el nombre de tu empresa, ¿no? Donde trabaja, ¿no? Haz clic aquí, ¿no? Entonces te envían ahí un enlace. Y nuevamente, eso es ingeniería social, ¿no? Ese es el famoso smishing, ¿no? SMS, smishing, ¿no? Ataques por SMS. El phishing es ataque por correo. Y tenemos otra modalidad de ingeniería social, también llamado el phishing, que es voz, ¿no? Engañar por voz. Es cuando te llaman por teléfono también o tu celular diciendo que es una persona de la empresa o un familiar o del banco donde tú tienes tus depósitos y te dicen, no, te envían una historia. Y en esa historia, pues, es una historia falsa, ¿no? Para que des un número, digamos, de tarjeta de crédito, tu contraseña, ¿no es cierto? La otra vez, por ejemplo, me contaban unos amigos que el ataque de phishing hoy en día está bastante difundido, bastante común, ¿no? Ya está siendo bastante recurrente, ¿no? Frecuente. Por ejemplo, llamar a un amigo, le decían que la cuenta de tu tarjeta del banco había sido bloqueada. Pues te llamamos del banco ABC para que desbloquees tu cuenta en este momento, ¿no? Entonces, para ello necesitamos la cuenta anterior, la contraseña anterior, ¿no? La clave anterior. Y bueno, ¿cuántas personas han caído? Varias, me contaban que habían caído varias personas, ¿no? Porque los agarran en un momento, pero los famosos 15 minutos, ¿no? Y muchas personas pues cayeron en esa trampa, ¿no? En ese engaño, ¿no? Ese es un ataque de ingeniería social también, ¿no? También tenemos las intrusiones, ¿no? Que son los famosos ataques dirigidos, por ejemplo, básicamente, bueno, o con mayor medida, a aplicaciones web. Las aplicaciones web que, por ejemplo, ingresan datos. Cuando tú ingresas datos en un formulario, por ejemplo, acá en Joinus, ¿no? En Joinus, vamos a ver acá, este es un ejemplo, ¿no? Eh, los atacantes pues comienzan a probar si es que estos campos de datos donde se escriben nombres, ¿no? Se puede insertar un código malicioso, ¿no? Un momento, por favor.
Entonces le decía, ¿no? Los atacantes lo que van a hacer es probar, ¿no? Qué cosa hay en esos campos que se podría escribir. Es un típico caso, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, un nombre válido es Jorge, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hago un select asterisco from, me está permitiendo, fíjense, ¿no? Asterisco, ¿no? Y por acá hago un slash script, fíjense que me está permitiendo todos esos caracteres que no debería permitirse, ¿no? Y hago este comando, ¿no? Obviamente no lo voy a ejecutar, pero para que vean que me lo está permitiendo, ¿no? Ese campo apellidos me está permitiendo ingresar comandos, porque esto es un comando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos campos, o sea, si yo le doy por ahí, agrego en estos campos, agrego estas sentencias, son comandos maliciosos, ¿no? Podría hacer varios select, varios comandos aquí para probar si puedo acceder a la base de datos, ¿no? Entonces, entonces, esto es una vulnerabilidad. ¿Y cómo es posible que esto haya pasado a producción, ¿no? Es que nadie se dio cuenta, ¿no? Esta aplicación ha pasado, pues, de manera insegura, ¿no? Tiene estas vulnerabilidades, ¿no? Ahora, aquí, de repente, han empleado otras técnicas para digamos, evitar, contener este tipo de ataques, ¿no? No lo sé, ¿no? De repente voy a ingresar y esto no me deja, ¿no? O de repente sí me deja ingresar. No lo sé, no lo voy a hacer, ¿no? Pero digamos que esta es una forma de que emplean los hackers para probar si estos campos son vulnerables al ingreso de comandos. Por eso se llama inyección de comandos. En este caso, se inyecta un comando de SQL. Se inyecta un script para generar lo que se llama un ataque cross-site scripting, que no es más que hacer que la página se redirija a otra página, y esa otra página es una página obviamente pues maliciosa, ¿no? Del atacante, ¿no? Del ciberdelincuente, ¿no? Del hacker. Entonces, por eso que antes de que una aplicación pase a producción se le debe hacer un análisis de vulnerabilidades, ¿no? Para ver pues, cuáles son las brechas de seguridad que debería cerrarse antes de pasar a producción. Y eso es lo que le estoy comentando aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Dice cross-site scripting, inyección de SQL, ¿no? Ataques de fuerza bruta. Defacement es una técnica que consiste en, como su nombre lo dice, ¿no? Deformar, digamos, hacer que la página se vea de una manera diferente a la que realmente se necesita, ¿no? Es común este tipo de casos porque, digamos, de que eh, es común este tipo de casos porque eh, la verdad es que a veces hay aplicaciones en donde digamos, el login, digamos, esta presentación, por ejemplo, acá, ¿no? De esta empresa, ¿no? Digamos, maliciosamente se puede cambiar, ¿no? Entonces, imaginemos que yo cambio, el hacker, ¿no? Un ciberdelincuente cambia, logra poner esta página web donde los usuarios ingresan datos y cambian el logo o ponen un cuadro malicioso para capturar datos, ¿no? Lo modifica. Eso es defaming. Como su nombre indica, deformar una página web, ¿no? Si la página web en la cual está recibiendo datos personales es vulnerable, pues obviamente puede ocurrir este tipo de ataque, ¿no? Si este comando funciona, el atacante podría llevarse todos los datos personales que han sido registrados. Eso se llama robo de datos personales. Si este comando funciona, le da pie al atacante a emplear otros tipos de scripts para también apropiarse de los datos personales que estén registrados en esta aplicación web. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no?
robarse pues los usuarios, apellidos, correo, celular, lo que hay aquí, ¿no? Lo que se haya registrado, ¿sí? Muy bien. Bueno, el compromiso de la información, acceso no autorizado, ¿no? Con comprometer la información es, pues, digamos, generar accesos no autorizados, ¿no? Es decir, ¿no? Hacer que la aplicación, cuando digo acceso no autorizado, que es también una amenaza a los datos personales, es lo que había comentado, ¿no? Entre las sesiones, por ejemplo, ese cuaderno que se anota a mano, ¿no? Ese cuaderno que se anota a mano, este, y que para el ingreso y salida de vehículos, ¿no es cierto? Son datos personales que se van anotando. Eh, ¿Qué pasa si ese cuaderno pues, se guarda en un ambiente físico no protegido? Yo recuerdo de una auditoría, me di cuenta, ¿no? De ese flujo, ¿no? Los visitantes guardaban, perdón, al momento de ingresar, entregaban su número de cédula, su documento de identidad. Al momento de salir, el vigilante se los entregaba. Pero para esto, el vigilante los ponía todos esos números de cédula. Primero los anotaba en un cuaderno, los datos, ¿no? Nombre, apellido, hora de ingreso, hora de salida, título, ¿no? Motivo de la visita, ¿no? Datos personales, todos. Y estos datos, ese documento de identidad, ese número de cédula, lo guardaba en una repisa. Entonces, en un día, digamos, bastante ajetreado, resulta que pudiera ser de que exista bastantes visitantes, varios visitantes, ¿no? Y recuerdo que yo fui un jueves, me acuerdo como que a las 11 de la mañana y pues en la repisa habían como 15 documentos de identidad, ¿no? Pues, el documento físico, la cédula, que habían entregado los visitantes, ¿no? Y había momentos en cual el vigilante no estaba en esa repisa, ¿no? No estaba, digamos, en ese ambiente físico. ¿Qué quiere decir? O sea, a veces se iba pues, al comedor, se compraba algo, y esa repisa en el cual estaban los documentos de identidad, los números de cédula de los visitantes, no estaban protegidos, pues, ¿no? Estaba la repisa sin llave, sin candado, sin seguridad. Entonces, cualquier persona, incluso la repisa estaba a la espalda del vigilante. Entonces, uno se acercaba con el vigilante, lo podía distraer y en algún momento de distracción llevarse esos números de cédula, esos documentos, ¿no? O tomarle foto con el celular, ¿no? También. Entonces, nada lo impedía. O incluso el cuaderno, donde apuntaba los datos personales de los visitantes, también lo dejaba en la repisa o a veces en el escritorio, porque estaba afuera, no estaba dentro de un ambiente físico, estaba afuera. Y ahí estaba, desprotegido, ¿no? Datos personales que son bastante críticos, ¿no? Entonces, por eso les decía que eh, este tipo de amenazas, eso no autorizado, pues aplica tanto para un entorno donde la información está en un entorno web, como para también si está en un ambiente físico, ¿no? Entonces, eso es importante considerar eso, ¿no? No solamente se puede tener un acceso no autorizado, sino que se podría haber cambiado las hojas, ¿no? Las horas de visita, ¿no? Acceso no autorizado, o sea, modificación de la información, ¿no? O eso, incluso se podría haber tomado una foto y publicado en la web, en un YouTube, en una red social, y decir, no, mire, estas personas están visitando a esta entidad, ¿no? De repente, imagínate si es una entidad política, ¿no? El daño que sería mucho peor, ¿no? Entonces, no solamente pues hablamos a veces se piensa de que la protección de datos personales es simplemente un antivirus, un buen antivirus y nada más. No es así.
No es así, ¿no? No hay ningún antivirus que te salve que salve a la empresa, digamos, no hay ningún antivirus que salve a la empresa contra la exposición de documentos de identidad en una repisa que no tiene candado. No hay ningún antivirus, no existe en el mundo eso. No hay ningún antivirus, ningún anti-malware que evite o que impida que una persona deje sus documentos impresos que contienen datos personales en una impresora. 2, 3, 4 horas o días. No hay ningún antivirus. Eso ya es personas. No hay ningún antivirus en el mundo que evite que las personas, al momento de ya no requerir una información en una hoja impresa, eh, los deje pues sin triturar, sin destruir. No hay ningún antivirus. Por eso que se dice que en realidad la mayor amenaza a los datos personales no es un virus, no es un malware, es las propias personas, ¿no? ¿Por qué? Por la negligencia o por el desconocimiento o por la falta de sensibilización, ¿no? Si eso evitáramos, digamos que complementaría con la parte tecnológica, ¿no? Entonces son dos campos, ¿no? Uno la parte tecnológica y el otro la parte humana, ¿no? Decirle a las personas, oye, no dejes impreso documentos, un Excel impreso en una hoja, no lo dejes en la impresora, pues no lo dejes ahí de tantas horas, ¿no? ¿Cuántas personas van a poder ver esa información o llevarse a tomarle fotos, ¿no? Y luego publicarlas en una web, qué sé yo. Entonces, a todo lo que se expone digamos, por esa negligencia, ¿no? Por ese desconocimiento, ¿no? O decirle a la persona, mira, tú necesitas, en el momento que la oficina ya no requiere una información física, porque a veces se imprime información, bueno, vamos a utilizar pues un triturador, ¿no? No lo dejes en un tacho de basura legible, ¿no? Cualquier persona puede leerlo, ¿no? Y repito, puede publicarlo, ¿no? Y eso va a causar mucho daño a la organización, ¿no? Mejor utiliza pues un triturador, ¿no? En cuanto a fraude, en fraude, pues acá tenemos pues cuando se hace una suplantación, ¿no? Normalmente el objetivo de los delincuentes, los ciberdelincuentes, es obtener datos personales para hacerse pasar por los titulares, por los dueños de esos datos personales y eventualmente pues lanzar ataques, ¿no? Defraudar, ¿no? Por ejemplo, hacer compras en línea en nombre de la persona, hacerse pasar por la persona, y así pues vacía toda su línea de crédito, ¿no? O se hace pasar por una gestión, etcétera, causando pues un perjuicio muy grave a las personas. Esto, por ejemplo, fraude en el sector financiero es bastante conocido, ¿no? Personas pues que tienen su clave muy simple en una aplicación móvil, ¿no? Los hackers al momento de robar los celulares, pues eh, pueden adivinar esas contraseñas, ¿no? De sus aplicaciones móviles bancarias, ¿no? Por eso se dice que los bancos hacen mucho énfasis en que esas contraseñas pues sean lo suficientemente robustas, ¿no? Para que el atacante pues no las adivine y no las suplante y no haga uso de la línea de crédito que tiene un titular, ¿no? Eso es un fraude, ¿no? Hay personas que tienen clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y eso es una muy mala práctica, ¿no? O incluso yo he visto personas que tienen contraseñas cuyo cuya contraseña es su número de cédula. Eso es peor todavía, ¿no? Porque los números digamos, de cédula, ¿no es cierto? Los números de cédula eh, no deben ser, la aplicación no debería permitir que un usuario tenga una contraseña de su número de cédula. Eso no debe permitirse, ¿no? Porque eso va a originar fraude, ¿no? Adivinar las contraseñas y luego el ciberdelincuente se va a hacer pasar por la persona, ¿ok? Y, digamos, puede, puede generar, pues, un grave prejuicio a las personas, ¿no? Entonces, eh, esos son, digamos, las amenazas, las más conocidas por, digamos, a los datos personales, ¿no? Hay muchas más, ¿no? No es que
eh, no es que sean las únicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros necesitamos, pues, necesitamos, mejor dicho, siempre, un momento, por favor. Entonces, le decía que cuando hacemos gestiones de riesgo necesitamos, necesitamos identificar, eh, conocer, reconocer que estas amenazas existen y que necesitamos, pues, emplear lo que se llama medidas mitigatorias, medidas, planes de acción, ¿sí? Planes de acción. Entonces, estos planes de acción van a derivarse, pues, de estas amenazas, ¿no? Si como parte de las amenazas, ¿no? Como parte eh, digamos, del análisis de riesgos, alguna de estas amenazas actualmente aplica a tu realidad, ¿sí? Si esto aplica actualmente en la realidad, entonces, eh, realmente lo que está pasando es que deberías tomar acción, ¿no? Por ejemplo, si sabes que actualmente las personas están imprimiendo y no tienen mucha conciencia en cuanto se refiere a la exposición de datos personales en una impresora, en una bandeja de impresora, y eso es común en tu día a día de vida, en algún momento eso va a explotar, en algún momento esos datos se van a saber, lo van a poner en una web y ahí sí va a doler. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Pues sensibilizar a esas personas, a ese personal, para que, digamos, eviten o ya no hagan ese tipo de eventos, ¿no? Ponerles un triturador, de pronto las personas que dejan su información legible en un tacho de basura, es decir, charla de sensibilización, ¿no? En la parte humana, la sensibilización en la protección de datos personales es crítico. Repito, un anti-malware, un antivirus no va a salvar de esos ataques. No existe ningún anti-malware que le diga a una persona, oye, no dejes tu información expuesta en tu escritorio. Hay personas que incluso cuando se van a almorzar, a veces en un momento de sus oficinas, están revisando un documento impreso que tiene data muy sensible de datos personales, lo llaman a una reunión o tiene que ir a almorzar, qué sé yo, sale en un momento y dejan esa información en su escritorio, ¿no? Expuesto a cualquier persona que ingrese a su oficina. O peor aún, si es una oficina que es compartida con varias personas. Pues esos, no hay ningún antivirus, ningún antimalware en el mundo que te salve de eso, ¿no? Entonces, no hay ninguno. Entonces, eso es básicamente personas, ¿no? Entonces, eso es ya el comportamiento, un comportamiento de personas. Entonces, cuando uno hace ese tipo de análisis de riesgos, estas amenazas las deberíamos considerar. Es como un catálogo de amenazas, ¿no? Tú mismo evalúas, ustedes mismos evalúense si alguna de estas amenazas actualmente está presente en sus organizaciones, para luego, pues, proponer planes de acción. Esa es la idea, ¿no? Como vimos en riesgo, ¿no? Identificar cuáles son las amenazas, cuáles son las posibilidades que tienes, pero ¿para qué? Para tener planes de acción para poder subsanarlas, para poder solucionarlas y no sea realidad, ¿no? Ya con una amenaza se hace realidad, con un riesgo se hace realidad es un incidente, y eso sí va a doler más, eso sí va a ser grave. Bueno, eh, ahora vamos a ver un poco los riesgos y la relación con los datos personales. Fíjense que las amenazas que hemos visto anteriormente, esas amenazas, para la redundancia, son las que actualmente, las más conocidas, amenazas a los datos personales, ¿no? ¿Cómo leemos esto, no? Tenemos el activo, que es una base de datos personales, ¿no? Por ejemplo, la base de datos personales de los usuarios que se registran en un portal web. Ya, ese es un activo, porque tiene valor para la organización. La organización se compromete, se debe comprometer a protegerlos porque la ley orgánica así lo establece.
Pero ese activo tiene estas diferentes amenazas, ¿no? Hackers, ¿no? Malware, a son no autorizados. La negligencia humana también es una amenaza, ¿no? La falta de sensibilización humana también es una amenaza. Pero esa amenaza va a aprovechar una vulnerabilidad si es que esa vulnerabilidad existe. Por eso se dice que una amenaza aprovecha una vulnerabilidad. Existe una amenaza porque hay una vulnerabilidad. Por ejemplo, imaginemos que esta base de datos de Joinus, en donde registramos, ¿no? Donde los usuarios se registran, es una base de datos que no está cifrada. Puede ser, ¿no? ¿Y qué es que resulta? Que la amenaza del hacker está ahí. Siempre va a estar. La única diferencia es que, o la única cuestión es en qué momento lo va a hacer, en qué momento va a atacar, ¿no? No lo sabemos. Puede ser ahora, puede ser mañana, pasado, el próximo mes o dentro de 5 años. Pero es una amenaza latente, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que esa amenaza aproveche la vulnerabilidad es porque la vulnerabilidad existe. Si esos datos personales están sin cifrar, pues esa amenaza es muy probable que se pueda materializar y se convierta en un incidente. Si, por ejemplo, eh, ¿no? La base de datos no está cifrada, aunque existe ese ataque, el hacker no va a poder identificar la información, porque está ilegible, está cifrada. Pero si está sin cifrar, un Excel, por ejemplo, ¿no? Abro un documento, prendo la computadora de ustedes se van a sus casas, yo soy de soporte, prendo su equipo, entro con mi usuario y como yo soy un usuario administrador de sus equipos, puedo ver sus documentos personales, veo sus Excel, sus Word, donde hay datos personales y ninguno tiene claro. Lo estoy leyendo, lo puedo leer, lo puedo hacer. Yo era soporte técnico hace muchos años y sé que eso se puede hacer. Entonces, ¿ustedes creen que a veces se cree de que esos documentos Excel, Word, que uno va trabajando en sus máquinas, apaga su equipo, se va a su casa, nadie los prende, nadie más tiene acceso? Falso, totalmente falso. Porque a veces el personal técnico tiene que entrar pues, para instalar un antivirus, para actualizar el anti-malware, para actualizar el sistema operativo, y a veces uno se encuentra con que hay carpetas con información de los usuarios. Y en esas carpetas ven pues, Excel, Word, PowerPoint, que tiene datos personales sensibles. Entonces, si no está cifrado, ¿no es cierto? Esa información pues, se puede capturar, alguien maliciosamente lo puede llevar. Un atacante puede ser interno, no solamente puede ser un hacker, que es normalmente una persona externa, puede ser un atacante interno. Y ese atacante interno puede ser una persona, por ejemplo, de la propia empresa, que por ejemplo, no sé, está descontento, que no está de acuerdo con la empresa, que tiene alguna reticencia, algún resentimiento con la propia empresa. Hay esos casos también. Por eso se dice que en seguridad se dice que no solamente debemos considerar los hackers, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? En el mundo externo, sino también en el mundo interno, en la propia interna del trabajo, allí también puede haber atacantes, puede haber personas que generen sabotaje, colusión contra la propia organización. Fíjense con lo que pasó, por ejemplo, con una persona de Estados Unidos que haciendo mal uso de sus privilegios, pues publicó una información de las zonas donde estaban estacionados pues, la artillería, personal militar en Ucrania, ¿no? Eso salió en las noticias, no lo estoy inventando. ¿Y quién era esa? No fue un hacker quien publicó ese documento confidencial, no fue un hacker, no fue un ruso, no, fue un propio, un personal propio del ejército de Estados Unidos. O sea, ¿quién iba a pensar eso, no? Que el atacante, en este caso por negligencia o por malicia, sea cual fuera el motivo, es un ataque interno. Lo cual quiere decir, pues demuestra que los ataques pueden provenir de cualquier frente, ¿no? Tanto el frente externo como un frente interno, ¿sí? Por eso es que tenemos que hacer un análisis de riesgo, identificamos las amenazas, las vulnerabilidades y tenemos que plantear pues, planes de
de acción para mitigar esas amenazas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre riesgos, amenazas y vulnerabilidad? Bueno, esto se lee de esta manera, ¿no? Una amenaza, un hacker, aprovecha una vulnerabilidad, una base de datos sin cifrar. ¿En qué activo? En una base de datos de datos personales de clientes, en un registro de clientes con datos personales que se registran en una web, y uno tiene que calcular el riesgo, ¿no? Este ejercicio ya lo habíamos hecho en las anteriores sesiones. Entonces, este es un poco el resumen general para que ustedes vean cuál es la relación entre amenaza, entre vulnerabilidad, entre activo y riesgo, ¿no? La amenaza aprovecha una vulnerabilidad en un activo generando un riesgo. Por eso, acá es importante realizar gestiones de riesgos. Porque, como le dije, el ejercicio de riesgo es como un juego, un jueguito, ¿no? Es un test, es una autotest, ¿no? Vas a identificar, pues, cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, y no lo vas a hacer solamente una vez al año. Trata de hacerlo, pues, 2, 3, 4 veces al año, eso cuando corresponda, ¿no? A veces dicen, ya hice una sola vez, ¿no? Me espero hasta 2025, no necesariamente, porque las condiciones van cambiando. Entonces, tú tienes que hacer gestiones de riesgo para evaluarte, para ver cómo estás actualmente y identificar una amenaza, una vulnerabilidad que inmediatamente requiera un plan de acción. Acá tenemos unos ejemplos de controles de privacidad de datos, ¿no? Cifrar una base de datos es un control. Mantener actualizado el sistema operativo del servidor de base de datos también es un control. Porque ¿qué pasa si la base de datos es del año 2012? Yo me he encontrado con base de datos del año 2012 y eso ya no tiene soporte. Te tendrías que actualizar una versión actualizada, ¿no? Realizar análisis de vulnerabilidades de forma periódica, por lo menos una vez al mes, ¿no? Analiza las vulnerabilidades que tienen tus servidores, que contienen datos personales, y no es tu equipo de cómputo, del personal que maneja datos personales, ¿no? Diariamente también con un análisis de vulnerabilidades, ¿no? Implementar controles de acceso a mantenimiento de mínimo privilegio, ¿no? O dar a cada usuario el mínimo privilegio, no darle el privilegio total. Como le dije la vez pasada, no se le debe dar privilegio total a ningún administrador de TI. Los administradores de tecnología e información, ninguno debe tener eh, como privilegios privilegio total, de ninguna manera. Eso es una vulnerabilidad, ¿no? ¿La amenaza cuál es? La amenaza es que abuso de esos privilegios para en algún momento, pues, ya sea por negligencia o por malicia, cualquiera sea la razón, pues, obtener datos personales que no les corresponden. Entonces aquí tenemos algunos controles, ¿no? Em, eh, automatizados, ¿no? Por ejemplo, cifrar una base de datos, algún sistema operativo, una base de datos. Pero también tenemos controles de privacidad de datos personales no automatizados. Por ejemplo, poner un candado a una gaveta, a un armario, ¿no? Donde existen folders o documentos con datos personales sensibles de trabajadores, de usuarios, qué sé yo, pues bastaría un control, poner un candado o un acceso biométrico a ese ambiente físico donde está, es un control. Y eso pues, no es un antivirus, ¿no? El que tú pongas un candado, asegure la puerta, ¿no? O pongas cámaras de vigilancia, ese no es un antivirus, no es un antimalware. Con eso que quiero decirlo, que no hay que pensar nunca que con un antivirus, un antimalware se soluciona, se protege la privacidad de datos personales. No, no es así. Si son datos impresos, no hay ningún antivirus, ningún software que permita que evite un ataque. Un ataque lo puede, un control de seguridad puede ser incluso un simple candado. Listo, ¿no? Un armario que no tiene llaves y que está expuesto a que alguien se robe esa información, pone un candado. O ubícalo en un ambiente físico y que ese ambiente físico esté con un control de acceso biométrico. Y luego pone una cámara de vigilancia que apunte a esa entrada. Quién entra, quién sale. Ya, ese es un control no automatizado, ¿no? Son controles de privacidad. Bien, ¿por qué les he comentado de todos estos temas, ¿no? Finalmente pasamos al último tema, que es las sanciones y multas, ¿no? Que actualmente están, digamos, vigentes, ¿no? Actualmente está vigente, ¿no?
El capítulo 9 nos habla precisamente de esas multas, sanciones, ¿no? Y el tipo, incluso nos habla de el tipo de sanción. Hay entre graves, leves, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Digamos, aquí dice, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Medidas correctivas, ¿no? Dice, en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley, ¿no? En la presente ley y su reglamento, ¿no es cierto? Dice, directrices y lineamientos, dice que la Autoridad de Protección de Datos Personales dictará medidas correctivas con el objetivo de evitar que se siga cometiendo la infracción y que la conducta se produzca nuevamente, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes acciones administrativas. Es decir, si es que ocurre un incidente, si es que la autoridad detecta pues que no se está protegiendo adecuadamente los datos personales, por ejemplo, va el auditor y se da cuenta pues que la base de datos no está cifrada, dictará una acción correctiva. Lo que muy probable le va a decir es, oye, mira, cifra esa base de datos como plan de acción, cifralas, y va a tener que hacerlo. Pero dependiendo de esa gravedad, acá dice que la autoridad puede sancionar, ¿no? Por eso dicen, ¿no? ¿Qué medida correctiva dice? Pueden consistir, ¿no? Entre otras, dice, en el cese de tratamiento bajo determinadas condiciones o pasos. O sea, la autoridad puede decir, oye, ¿sabes qué? Empresa, tus controles de seguridad a los datos personales son demasiado débiles o no existen. Entonces, ordeno a que dejes de solicitar datos personales. Ordeno a que ya no utilices datos personales. Eso es algo demasiado radical, pero puede suceder, ¿no? La eliminación de sobre los datos y que en caso no está lo suficientemente seguro, es muy vulnerable, pues sabes qué, elimina estos datos, ¿no? Porque estás exponiendo al personal, no estás exponiendo a los datos, a los dueños de sus datos personales, ¿no? La imposición de medidas técnicas, ¿no? Organizativas, técnicas, jurídicas, a fin de garantizar un tratamiento, ¿no? Una medida técnica es que te digan, oye, cifra tu base de datos. Otra medida técnica es, oye, pone un biométrico a ese ambiente físico. Oye, pone un candado, es una medida técnica, ¿no? Pero eso, llegar a ese punto a que la propia autoridad te lo diga, es porque anteriormente no lo has hecho. O sea, esto es un extremo que nunca debería ocurrir, que no tendría por qué ocurrir, porque se supone que se ha hecho toda la implementación que incluye auditorías internas antes de que venga el fiscalizador. O sea, es mejor que un auditor te lo diga cuáles son las cosas que debes subsanar a que la propia autoridad, mediante sus fiscalizadores auditores, te lo diga. Ahí sí va a doler más, ¿sí? Porque es la propia autoridad que lo está diciendo. Y bueno fuera que solamente te diga lo que tienes que hacer para corregir, no. Dependiendo de eso, miren todo lo que puede pasar. Te puede decir, ¿sabes qué, empresa? Ya no utilices más datos personales, ya cesa, no pidas más datos personales, dale de baja esa aplicación temporalmente hasta que soluciones con planes de acción correctiva. Eso sería más grave. Pues, ¿cuánto perdería la empresa por día, por hora, ¿no? Hasta que lo soluciones? ¿Por qué? Porque antes no se hizo. Entonces, las medidas son bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un poco este artículo 65, que es la parte de una parte que les quiero comentar, que es, mira, las actuaciones previas, nos dice, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos Personales podrá iniciar de oficio, ojo, o a petición del titular, actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto de conveniencia o no de iniciar un procedimiento por el cual se estará conforme a la disposición del Código Administrativo. Es decir, el titular podría pedir también al titular y a la autoridad para ver si realmente se está protegiendo adecuadamente sus datos personales. ¿Sí? Bueno, y aquí hay un término en plazo, ¿no? Que tiene el responsable para el caso responder al titular.
Acá hablamos de las medidas correctivas, ¿no? Dice aplicación de las medidas correctivas, ¿no? Dice acá aplicación de las medidas correctivas. Dice la autoridad de protección de datos personales, en el marco de esta ley, previo informe, obviamente, de la unidad técnica competente, o sea, el informe del auditor, aplicará para cada caso las medidas correctivas citadas en el artículo anterior. ¿Para qué? Para corregir, revertir o eliminar las conductas contrarias a la presente ley. Eh, ¿Qué caso se dice? Para la aplicación de las medidas correctivas se seguirán las siguientes reglas. En caso de responsables, encargados del tratamiento de datos personales y organismos de certificación, y es el caso de terceros, se encuentren incursos en este cometimiento de una infracción leve, este, dice que la autoridad activará directamente el procedimiento administrativo sancionatorio. Y eso será por una resolución, ¿no? Entonces, eso si es que, digamos, si es una infracción leve, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una infracción grave, ¿no? Lo que pasa es que la autoridad, pues, clasifica, ¿no? Entre una infracción leve y una infracción grave, ¿sí? Una infracción leve y una infracción grave. Entonces, digamos, siempre la autoridad te va a dar un plazo para que ejecutes una medida correctiva. Pero si esas medidas correctivas, como dice acá, no fueron cumplidas de manera, o sea, no se cumplieron en el tiempo establecido, o fue parcial, o fue defectuosa, o no lo hicieron, digamos, la autoridad pues aplicará sanciones, ¿no? Eh, repito, esto es demasiado ya, esto va a ocurrir o esto ocurriría si, por ejemplo, estamos pues ante un caso en el cual pues ni la autoridad, pues la empresa, perdón, el responsable, no ha hecho una adecuada implementación, ¿no? No está haciendo seguimiento, no hace indicadores, no audita su propio estatus de cumplimiento con la ley. Eso sí ya este, es más grave, ¿no? Bueno, eh, miren, ¿no? Aquí dice qué es una infracción leve y qué es una infracción grave, ¿no? Porque aquí nos hablaba de infracción leve y infracción grave, ¿no? Uno se preguntará, y bueno, ¿y qué es una infracción leve y qué es una infracción grave? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una infracción leve? Dice acá, ¿no? Se consideran infracciones leves las siguientes, ¿no? No tramitar fuera del término previsto o negar injustificadamente las peticiones o quejas realizadas por titular. O sea, digamos, si un titular le pide una solicitud de acceso y no la ha visto, por ejemplo, ¿no? No implementar protección de datos personales del diseño por defecto. Ya hablamos qué cosas es el diseño por defecto, ¿no? Se comprueba que eso no se aplica, una infracción leve. No mantener disponible política de protección de datos personales a fines de tratamiento. O sea, imagínate, tú vas a tu portal web, estás pidiendo datos personales y en ningún caso estás aplicando una política. No hay política, ¿no? Le dices, oye, regístrate con tu usuario y contraseña, pero no hay en ningún lado de la aplicación web, por ejemplo, ¿no? Una política de privacidad. O, por ejemplo, en el contrato con los trabajadores, con ustedes, ¿no? O sea, no ha establecido cláusulas de protección, pues, o con los proveedores o con los postulantes, ¿no? Ya es una falta de... Dice, elegir un grado de tratamiento de datos personales que no ofrezca garantías suficientes para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. O sea, el responsable contrata a un proveedor, un tercero, un call center, digamos, eh, que no protege los datos personales que el responsable ha brindado para un servicio. No sé, por ejemplo, no tiene cifrado, tampoco cifra, los equipos están con Windows 7, no tiene antivirus, no tiene licencia de sistema operativo Windows, etcétera. Y a eso quiere decir que ese encargado realmente es una vulnerabilidad. Y sin embargo, el responsable le ha encargado datos personales. Eso es una fracción leve. Incumplir las medidas correctivas dispuestas por la autoridad. Es decir, la autoridad va al auditor y te dice, oye, mira, no estás cifrando estos datos personales, te doy un plazo para que lo hagas. No lo haces, es una infracción grave. Y si es reiterativo, ya se convertirá en una infracción grave. ¿Qué es una infracción grave? Dice acá, ¿no? No implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, negativas a fin de garantizar el tratamiento.
que realice conforme a la ley sobre el reglamento, ¿no? Emitidas por la autoridad. O sea, si ya reincidentemente no, digamos, implementas esas medidas digamos, la propia autoridad te está indicando, también es una falta grave. Utilizar información o datos personales para fines distintos a los declarados. Claro, ¿no? Imaginemos, pues, de que se está usando datos personales para otros fines. Por ejemplo, fines políticos. Eso sí será grave, ¿cierto? Ceder o comunicar datos personales, sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por la presente ley, ¿no? O sea, le entregas datos personales a un proveedor, a un tercero, y no hay contrato de por medio, ¿no? Eso también es una falta, ¿no? Claro, no utilizar metodología, esto es lo que yo le decía, no utilizar, si tú no utilizas metodología de riesgos, como grave. No realizar evaluaciones de impacto del tratamiento de otros proveedores también, ¿no? No hacer evaluaciones de riesgo, no hacer evaluaciones de impacto, también es una falta grave, ¿no? No implementar medidas técnicas organizativas necesarias para... ¿qué más? Dice, no notificar a la autoridad de protección de datos personales, el titular de vulneraciones, ¿no? Ese es el clásico, ¿no? Va a un incidente y no se comunica al titular o a la autoridad, ya eso también es una falta grave. La organización, cuando ocurre un incidente, una vulneración, es lamentable que ocurra, claro que sí, pero nos guste o no, la verdad es que tenemos que informar, notificar a la autoridad y al titular. Eso es ley, ya lo revisamos anteriormente, ¿no? No suscribir contratos, miren, que incluyan cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado de datos personales con el encargado y el personal a cargo. O sea, como le dije hace un momento, ¿no? Que no se le ponga cláusula de tratamiento de datos personales con el encargado y eso es una... O con ustedes mismos, o con los proveedores, con cualquier tipo de titular, es una falta grave. No mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales de conformidad a lo dispuesto. O sea, que no actualices tu banco de datos personales, que ya lo expliqué en anteriores sesiones, ¿no? No consignar en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales lo dispuesto en la presente ley o reglamento. No designar un delegado de datos personales, imagínense, ¿no? No permitir, no contribuir a la relación de auditoría, o sea, que tú como empresa obstaculices el que un auditor cumpla su trabajo, un auditor de la Autoridad de Protección de Datos Personales, es una falta grave. Incluir las medidas correctivas, leve, parcial, ¿no? De forma tardía, parcial o defectuosa también es una falta grave, si son reiteradas veces. Bueno, aquí están las infracciones que se le va a dar al encargado de protección de datos personales, ¿no? Aquí también hay, miren, las infracciones leves de cara al encargado, que son similares al responsable, ¿no? Dice, por ejemplo, no colaborar con el responsable de tratamiento de datos personales para que éste cumpla con su obligación de tener solicitudes, no facilitar al responsable de tratamiento de datos personales toda la información referente al cumplimiento. O sea, ustedes deben poner por contrato al encargado que ustedes tienen el derecho a realizar evaluaciones periódicas de cómo está manejando la seguridad de datos personales ese encargado. No facilitar ese acceso es una infracción leve en este caso, ¿no? Infracciones graves, ¿no? Realizar tratamientos de manera sin observar los principios, ¿no? O sea, muy parecido a lo que teníamos para responsables, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, que tenemos infracciones graves, entonces, tanto leves y graves, tanto para el responsable como para el encargado, ¿no? Miren, el encargado, ¿no? No se escribir contratos cuando tengan casos de confidencialidad de datos personales que a cargo del tratamiento de datos personales o quien tenga conocimiento de los datos personales. El encargado de tratamiento de datos personales, incluso a su propio personal, debería hacerle firmar cláusulas de confidencialidad, ¿no? De tratamiento de datos personales. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Esto es una falta grave, ¿no? Que no tenga acceso, ¿no? Que no colabore con las auditorías, ¿no? Que haga uso indebido a otros fines a los que no estaba previsto por contrato, ¿no?
no implementar mecanismos destinados a mantener la confidencialidad, o sea, que no implemente, digamos, eh, digamos, controles de seguridad, ¿no? Ellos mismos tienen datos personales que el responsable le está brindando. Entonces ellos también deben poner, pues, controles de seguridad como controles biométricos, cifrado de datos personales, cámaras de vigilancia, según sea el caso, ¿no? El que no implemente esas infracciones graves, pero el que no implemente esos mecanismos, también es una infracción grave, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las sanciones por infracciones graves, leves, como vemos acá, ¿no? A ver, dice, ¿no? Que la autoridad impondrá sanciones leves, aquí hay sanciones, ¿no? Tipo de sanciones administrativas, en el caso de verificar el cometimiento de una infracción leve, ¿no? Aquí dice, si son servidores o funcionarios del sector público, bueno, la multa es de 1 a 10 salarios básicos unificados, ¿no? Es lo que está diciendo la ley, el artículo. Dice, si el responsable o el encargado de tratamiento de datos personales, por decir el caso un tercero, es una entidad de derecho privado o una empresa pública, se aplicará una multa entre el 0,1% y el 0,7% calculada sobre su volumen de negocio. Pero fíjense, su volumen de negocio correspondiente al ejercicio económico anterior, ¿no? Entonces, sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración, ¿no? No caer en esta infracción, ¿no? Por más que sea leve. En el caso de las sanciones graves, en el caso de las sanciones por infracciones graves, acá dice, ¿no? También hay una escala, ¿no? Dice, ¿no? Si el responsable, vamos a ir a esta parte, ¿no? Si el responsable encargado de tratamiento de datos personales, o sea, el caso un tercero, es una entidad de derecho privado o una empresa pública, se aplicará una multa del 0,7% y el 1% calculada sobre su volumen de negocios correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior. Entonces, estas son en caso de ser una falta grave, ¿no? Eh, y esto puede ser incluso sumatorio, ¿no? O sea, se va adicionando conforme sea la falta, ¿no? Va sumando. Entonces, lo que quiero decirles aquí es, estimados amigos, es que tengamos en cuenta que el incumplimiento a estas disposiciones de protección de datos personales pueden dar lugar a, si bien es cierto, a infracciones graves, sanciones por infracciones graves o sanciones por hechos graves o leves, ¿no? Como acá la propia ley lo dice, igual es una sanción y eso afecta la reputación de la empresa. Entonces, afecta la reputación de la empresa y afecta a los propios dueños de los datos personales, ¿verdad? Acá les pongo en esta presentación nuevamente un énfasis a lo que es las sanciones graves que debemos evitar, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo, amigos, ya para finalizando,
Bueno, entonces, estas son las causas de estas acciones graves. Esto hay que evitarlo, amigos, a toda costa. Bueno, mejor dicho, ¿no? Implementando el sistema de protección de datos personales, basándose en la ISO 27701. Que como les indiqué, implementar la ISO 27701 implícitamente también estás implementando la ley orgánica, ¿no? Es todo un sistema que necesita una persona dedicada a ese trabajo, como lo es el delegado de protección de datos personales, ¿no? El delegado es quien debe liderar todas estas actividades, estos planes, estas actividades, acciones de riesgo, planes de acción para evitar que se produzcan estas sanciones graves o leves. No solamente es responsabilidad del delegado, es también apoyo, liderazgo, compromiso, interés de la alta dirección para que todos esos planes, todas esas actividades que involucran el cumplimiento de la ley sean realizados oportunamente. Y también el apoyo de todo el personal, ¿no? Asistiendo a las charlas de sensibilización, cumpliendo las políticas, avisando que hay una vulnerabilidad para corregirlo a tiempo. Pues todo eso es importante porque, como el nombre lo indica, es un sistema que requiere personas, liderazgo, compromiso, políticas, auditorías, ¿no? Como le dije anteriormente, este sistema debe ser permanente en el tiempo, continuo, ¿no? No es que sea una sola vez al año, es todas las veces que sea necesario. Para eso se necesita un plan, se necesita apoyo de la alta dirección, reitero, y en general el apoyo de todos, ¿no? Entonces, con eso, pues vamos haciendo todas estas actividades que hemos comentado a lo largo de todas estas sesiones, evitaremos, pues, la ocurrencia de sanciones, multas, por más que sea leve o grave, ¿no? Reitero, igual si es una multa leve o grave, igual afecta la reputación de la empresa y afecta a los dueños de datos personales, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso entonces terminamos las sesiones del curso, las 16 horas que hemos planificado para este curso de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Como ustedes pueden ver, realmente es la implementación de un sistema que involucra la participación de todos, ¿no? Todos tienen responsabilidades, ¿no? Todas las personas que pertenecen a la organización. Por ello, todos deben colaborar y alinearse, sensibilizarse para el cumplimiento con la ley, ¿no? Evitar sanciones y multas, la pérdida de prestigio de la organización, ¿no? Bien, entonces, con ello hemos llegado al final del curso, las 16 horas, amigos. Espero que les haya sido de su agrado. Y cualquier consulta o dudas sobre alguna parte de las sesiones que hemos tenido, ahí tienen mi correo, con todo gusto para poder apoyarles. Recuerden, amigos, que la ley orgánica ya está vigente, ya salió el reglamento y en cualquier momento pues, puede llegar
un fiscalizador, un auditor, ¿no? A las empresas, a vuestras empresas. Por ello debemos estar preparados, ¿no? Debemos tener una cultura preventiva más que reactiva, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias por la oportunidad. Cualquier consulta quedo a disposición y hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Gracias.